saber hacia dónde girar. Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre
estoy. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, Ok, entonces
Si quieren, mientras me acomodo, pueden ir buscando Juan 15, es donde vamos a estar hoy. Sí, si alguien necesita Biblia, no sé, allá atrás necesitan Biblia, ¿ves? Ok. Bueno, esta semana ahí estuve meditando un poco en qué iba a enseñar, ¿verdad? Para el día de hoy. Siempre que hay un tema libre, se me complica un poquito, ¿verdad? Porque hay tanta riqueza, por decirlo así, o tanta información, tantas verdades, tantas promesas, tanto que hay en la Biblia, que cuando lo ponen a uno tema libre, por lo menos a mí se me complica. Entonces estuve orando y pensando un poco sobre qué iba a enseñar hoy, ¿verdad? Y estuve meditando un poco en lo que Dani ha dicho, que es el nuevo propósito de año de nosotros como iglesia este 2021. No sé si alguien sabe cuál es, o si recuerda de lo que ha hablado Dani en las últimas semanas. No. Ay. He dicho que no está el pastor, ¿verdad? Bueno, es lo que Dani decía, es que como propósito que queremos para este año es ser y no hacer. ¿Se acuerdan? Entonces, realmente cuando uno se pone a pensar en lo que significa esa frase, ser y no hacer, hay como una profundidad, ¿verdad? En eso, como que uno a veces se pone a meditar qué significa ese ser y qué significa ese no hacer, ¿verdad? Y ese ser, lo que me hace pensar a mí es que hay una separación entre, ¿verdad?, el ser y no hacer. Y lo que me lleva a mí a pensar es que hay discípulos verdaderos de Cristo, hay hijos de Dios genuinos y no lo hay, ¿verdad? O es o no lo es, ¿verdad? Y entonces son dos estados distintos, ¿verdad? En este estado de que soy un discípulo verdadero de Cristo, es algo genuino que fluye en mí, es una naturaleza que viene desde una esencia, ¿verdad?, que nace desde el fondo de mi corazón. Es algo que permanece, y esta palabra permanece es algo que vamos a estar hablando hoy. Y en este lado es algo que no soy, ¿verdad?, y trato, ¿verdad?, y creo y nazco tal vez en un lugar donde me encuentro haciendo cosas porque tal vez he vivido en tradiciones, he vivido en un lugar donde me han dicho cómo un hijo de Dios debería de comportarse, ¿verdad? Pero no es algo que nace en mi corazón, no es algo genuino. Entonces me encuentro haciendo y pensando, ¿verdad?, de que voy a encontrar en algún momento el favor de Dios, pero no es algo que fluye desde el corazón. Entonces, pensando en eso, me fui a Juan 15, ¿verdad? Que Juan 15 hace una separación, es Jesús enseñando a sus discípulos, y hace una separación entre lo que es ser un verdadero discípulo y qué es no un verdadero discípulo. Entonces vamos a leer Juan 15, del 1 al 11, entonces voy a leer en una versión internacional y me acompañen luego a orar y poner en manos de Dios la enseñanza de hoy. Entonces Juan 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre, que es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Quedamos ahí. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche, porque podemos venir ante ti con toda libertad, Señor, con todo el corazón abierto, Señor, a entregártelo a ti, sabiendo que tú nos escuchas, que tú ves lo que hay en el fondo de cada uno de nosotros, Señor, y que eres el único que puede tomar todo eso y cargarlo, Señor. Te pido que toda carga que traigamos hoy, todo cansancio, toda distracción, todo enojo, toda angustia, cualquier cosa, Señor, la apartes en este momento y que podamos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias porque tu palabra es fiel, es buena para nosotros, es como leche, Señor, para un bebé, y te pido que pongas en nosotros un gozo y un deleite por estudiar tu palabra, Señor, y oramos y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces antes de entrar a ver este pasaje me gustaría que habláramos un poco de cuál es el contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, si nosotros nos devolviéramos, no vamos a devolver hoy, ¿verdad? Por temas de tiempo, pero si nosotros nos devolviéramos al capítulo 13 y leemos hasta el capítulo 16 de Juan, vamos a ver que estamos en lo que llamamos el jueves de la noche, de lo que llamamos la pasión, ¿verdad? Este es el jueves donde Jesús pasan un montón de cosas, ¿verdad? Donde celebran la cena de la Pascua, esa noche donde Jesús también está en el huerto de Getsemaní, esa noche donde Jesús se encuentra orando en el huerto de Getsemaní con una angustia súper fuerte, ¿verdad? Dice la Biblia que era tal angustia que lo invadía, que lo hacía sudar gotas de sangre. Era la noche donde Judas lo iba a traicionar, ¿verdad? Después de 3 años de caminar con él, y le iba a entregar a los líderes judíos, y donde luego iba a ser latigado, ¿verdad? Crucificado y muerto. Entonces probablemente ese jueves, ¿verdad? Fue el peor jueves para Jesús en su vida humana, ¿verdad? Estando aquí en la tierra. Entonces digo todo esto porque nos encontramos justamente en esa noche de la Pascua. Sabemos de que Jesús se encontraba con sus 12 discípulos reunidos celebrando la cena de la Pascua. Se encontraban en lo que hoy llamamos como el aposento alto, ¿verdad? Ese lugar donde Jesús le había dicho a uno de sus discípulos: vaya y preparen la cena y todo, y nosotros vamos a llegar. Estaban en el aposento alto celebrando la Pascua, y Jesús, dentro de todas las cosas que les dice, ¿verdad? Jesús esa noche expuso a Judas. Dijo que había un traidor entre ellos, y le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y lo despidió. Y Judas se fue a donde los líderes judíos. Y entonces, cuando entramos a Juan 15, Judas ya se había ido y únicamente se encontraba los 11 discípulos verdaderos. Y digo verdaderos porque esos eran los que se quedaron con Cristo y permanecieron con Cristo. Judas se fue, se apartó, no era un discípulo real de Cristo. Y sabemos esto de que estaban, ya no estaban en el aposento alto en ese momento, porque al final del capítulo 14, si leemos el último versículo, dice que Jesús dice: levántense y vámonos de aquí. Entonces,
desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, pareciera ser que, porque ya en el 17 están en el huerto de Getsemaní, parece ser que durante esos dos capítulos lo que registra es lo que Jesús venía hablándoles a los discípulos durante el camino desde el aposento alto hasta el huerto. Entonces probablemente ellos están atravesando la ciudad de Jerusalén y Jesús empieza a hablarles muchas verdades, muchas promesas, ¿verdad? Y es increíble, pero cuando yo pienso en esto y pienso en la noche, ¿verdad? El peso de esa noche que significaba para Jesús, Jesús no pensó en él, sino que cuando leemos este pasaje es un pasaje donde Jesús más bien los anima a los discípulos, ¿verdad? A permanecer en él. Así de, ¿verdad? Cuando yo veo esto, veo la misericordia y el amor de Dios a través de este pasaje también. Entonces, yo creo que este texto es un llamado a cada uno de nosotros a que nos hagamos como un autoexamen de conciencia, ¿verdad? Y que realmente veamos si nosotros estamos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Y no sé, muchas veces ha habido momentos en nuestra vida donde nos preguntamos, ¿estamos siendo un verdadero hijo de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo puedo ver yo un reflejo de lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué cosas puedo yo ver en mi vida que están fluyendo y que deberían salir de forma natural desde mi corazón, ¿verdad? Que yo pueda identificar que sí, que soy un verdadero hijo de Dios, que soy un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, este pasaje básicamente nos anima a eso y nos habla de esto. Entonces, este pasaje nos habla primeramente de que nosotros tenemos que reconocer también quién es Cristo en nuestra vida. Y si nos vamos al versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera. Y brincamos al versículo 5 y dice: yo soy la vid. Y este es Jesús hablando, declarándose él mismo: yo soy la vid verdadera. Y yo quiero que nos preguntemos, ¿por qué ustedes creen que Jesús se está declarando o se describe de esa manera, ¿verdad? Yo soy la vid. Y recordemos que esa frase yo soy no es una frase cualquiera, ¿verdad? Es una frase de peso. Cuando leemos Juan y leemos el Antiguo Testamento, recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés está en el desierto y está hablando con Dios y le dice ¿cuál es tu nombre?, llega Dios y le dice a Moisés: yo soy el que soy. Y Dios lo que estaba diciendo con eso es: yo soy ese ser eterno que siempre ha existido, siempre existirá, ¿verdad? Y por siempre. Yo soy el que fue, el que es y el que será por siempre. Yo soy ese Dios eterno, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús utiliza esta frase yo soy, básicamente lo que está haciendo él mismo es ponerse a la altura de Dios. Yo soy Dios. Y digo esto porque Jesús toma esta frase, y no solamente en este pasaje, lo toma desde el puro principio de Juan. Vemos varias veces donde Jesús hace esta declaración de yo soy y la aplica para sí mismo, y varios ejemplos, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el agua viva, yo soy, y empieza a decir un montón de yo soy. Y aquí nos encontramos con este yo soy, ¿verdad? ¿Verdad? Básicamente es la vid verdadera. Yo soy el verdadero Dios eterno que siempre ha existido. Y hago esta aclaración aquí al principio porque yo creo que esta es una aclaración de Dios, ¿verdad? De peso. Él dice yo soy Dios. Y hago esta aclaración porque si usted, ¿verdad? Si nosotros estamos en nuestra vida creyendo que Jesús, ¿verdad?, es un buen maestro, o es un buen pastor, o sí, no es un hombre, pero es más, lo pongo una grado más arriba de un hombre, pero no es Dios, usted no está alineado o creyendo lo mismo que Jesús dijo que Él era, ¿verdad? Entonces, si leemos Juan 8:24, dice lo siguiente, dice: por eso
les he dicho que morirán en sus pecados. Pues, y dice Jesús, si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Esto es Juan 8:24. Básicamente lo que está diciendo Jesús es que si usted no cree de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy Dios en la esencia y que yo tengo el poder de perdonar sus pecados, usted no irá al cielo, ¿verdad? Usted pasará una eternidad sin Dios. Usted irá al infierno, ¿verdad? Básicamente. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en este pasaje lo que está diciendo es, yo soy la vid verdadera. No importa qué tan religiosos seamos, ¿verdad? No importa qué tanto oremos, no importa qué tanto vayamos a la iglesia, no importa qué bonito cantemos, ¿verdad? No importa ese montón de cosas que podemos encontrar nosotros haciendo en nuestra vida, que si no es algo que fluye desde nuestro interior, y si no estamos creyendo que realmente Cristo es nuestro Dios y es nuestra roca, nuestra fortaleza, ¿verdad? Es toda nuestra vida, no estamos en nada. Ahora, ¿cuáles son los personajes que nos presenta esta parábola? Hay 3 personajes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Está Jesús, que ¿quién es? La vid. En el versículo 1 viene otro personaje, ¿cuál es? El labrador, ¿verdad? Que dice que es mi padre. Y el versículo 2 nos presenta ese tercer personaje que dice las ramas o los pámpanos, dice en otras versiones, ¿verdad? Y dice que hay 2 tipos de ramas. Unas ramas que dan mucho fruto y hay otras ramas que no dan fruto y son cortadas, se secan y se queman. Entonces hay 2 tipos de ramas. Bueno, primero es, ¿qué es la vid? ¿Qué es una vid? Tal vez para nosotros vid es como algo extraño porque no está dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Pero una vid es un árbol de uvas. Yo no sé quién ha visto un árbol de uvas, pero yo en mi caso no he visto nunca uno. Pero bueno, en el contexto de Jesús era muy normal que hayan vides, ¿verdad? Muchos cultivos de uvas. Y por eso es que Jesús toma esta ilustración, esta imagen de una vid y la lleva a aplicarla a una verdad espiritual. Entonces, hay formas en que nosotros pudiéramos pensar por qué Jesús se quiso presentar como una vid. Y tal vez alguien pudiera pensar y decir, es que una vid es chiquitita, ¿verdad? Está como pegada al suelo, o es como, ¿verdad? Entonces eso representa que Jesús vino a la tierra y es humilde, ¿verdad? O tal vez alguien pudiera pensar que la vid representa la unión, ¿verdad? De los discípulos con Jesús, y por eso es así como las uvas necesitan del tronco, ¿verdad? Entonces por eso es que Jesús dice, yo soy la vid. O tal vez alguien podría pensar de que es como una imagen de pertenencia, ¿verdad? O de que, ¿verdad? De necesidad de uno con el otro. Pero bueno, todas estas tal vez son verdades que tal vez podrían aplicar en cierta forma, pero Jesús, estudiando un poquito más, pude ver de que Jesús lo utiliza este simbolismo de que Él es la vid verdadera, porque en el Antiguo Testamento había una vid. Y si nos vamos a Isaías 5 y leemos del capítulo del 1 al 7, no sé, tal vez lo pueden ver por ahí, pero no lo voy a leer todo. Isaías nos habla de que hubo una vid que Dios plantó en un terreno muy fértil, y que esa vid tenía todo lo necesario para dar uvas buenas. Israel era esa vid. Israel era reconocida como la vid de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento también dicen que los macabeos hicieron unas monedas, y en las monedas, en la parte de atrás de la moneda, tenía dibujado una vid. Israel era la vid de Dios, era el pueblo de Dios.
Inclusive en los tiempos de Jesús se decía que en el templo de Herodes, aquel templo grandísimo, había una vid en una de las paredes, grandísima, dibujada y enchapada en oro. Y muchos judíos hoy en día creen, ¿verdad?, de que ellos son la vid. Pero Isaías 5, desde Isaías 5, ya Dios había dicho que esa vid, que se suponía que tenía que dar buenos frutos, lo que dio fueron uvas amargas. Dice Isaías 5 que eran uvas silvestres, ¿verdad? Uvas vacías, sin sabor, insípidos. Israel fue un pueblo, la Biblia llama que Israel fue un pueblo que cayó en idolatría, ¿verdad? Cayó en pecado un montón de veces. Simplemente Israel estaba manchado, no era lo que Dios quería para su pueblo. Por ende, Isaías habla de eso y básicamente es Dios haciendo juicio a su vid. Entonces lo que Dios está diciendo aquí, lo que Dios entonces está diciendo aquí es que Israel no es la vid verdadera, ¿verdad? Y estos discípulos crecieron toda su vida pensando de que ellos estaban pegados a la vid verdadera. Incluso sus discípulos pensaban eso. Ellos eran el pueblo de Dios, ellos eran los descendientes de Abraham, ellos habían sido circuncidados, ellos cumplían con todos los requisitos para pertenecer a esa vid. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, no es esa vid, yo soy la vid verdadera. Y es ahí donde nosotros podemos ver de que muchas veces también nosotros pensamos muy parecido, o crecimos pensando muy parecido como estos judíos, ¿verdad? Tal vez pude nacer en una familia cristiana. Cambiamos de micrófono mejor. Gracias, Bill. Tal vez pude crecer en una familia cristiana, tal vez me enseñaron a que tenía que orar todas las mañanas, tenía que cumplir con ciertas cosas, ¿verdad? Pero al final no estaba en mí, ¿verdad? El querer, perdón, voy a cambiar. Y ahora sí. Voy a subir un poco. Aló. Aló. ¿Alguien me escucha? Aló. Bueno, creo que ahí está mejor. Bueno, decía que probablemente entonces en nuestra vida nosotros pudo haber sido, depende de nuestro contexto también, que tal vez crecimos en un lugar donde nos enseñaban que teníamos que cumplir con ciertas cosas, ciertas oraciones, ¿verdad? Ir a la iglesia, teníamos que hacer lo que parece ser un hijo de Dios, ¿verdad? Pero no era algo de nuevo que fluía en mí, y por eso es que les digo lo que decía al principio, que tenemos que ser, ¿verdad? Y no hacer. Y eso es lo que como iglesia somos llamados este año a meditar en eso. ¿Realmente estamos siendo o nos estamos encontrando haciendo? Ahora, este tercer personaje que aparece aquí en este texto, las ramas, nos ayuda a entender este concepto de ser, ¿verdad? Yo creo que este es el fundamento que quiero tomar en este mensaje de hoy. Y es que ya vimos que Cristo es la vid, ya vimos que el Padre es el labrador, es el agricultor, por decirlo así, el que siembra. Pero entonces, ¿quiénes son estas ramas o estos pámpanos? Recordemos de nuevo, estamos en la cena de la Pascua y habían, desde un inicio de la cena, hoy podemos saber de que habían dos tipos de discípulos o dos tipos de ramas ahí en la cena.
Ahí estaban los que no daban fruto y los que iban a dar mucho fruto. Entonces quiero que pensemos en esto, ¿verdad? Jesús expone a Judas, lo despide y le dice que él lo va a traicionar. Y fue tan impresionante esta cena porque cuando Jesús dijo que había un traidor entre ellos, todos los discípulos empezaron a decir como, ¿soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿O soy yo? ¿Verdad? No había nada externo visualmente de que ellos pudieran ver de que sí era Judas el traidor. Pero Jesús, como ve los corazones, ¿verdad? Jesús sabía quién era el traidor. Pero entonces para estos discípulos tuvo que haber sido muy impactante, ¿verdad? Porque no fue alguien con lo que acaban de conocer, fue alguien que había caminado con ellos durante 3 años. Dicen que Judas era el que administraba las finanzas de ellos, era el que iba, compraba la comida, el que manejaba los dineros. Judas probablemente pudo haber tenido todo visualmente para ellos, para llegar a ser un gran discípulo. Sin embargo, Jesús le dice que lo iba a traicionar y que no iba a dar fruto. Todo lo que Judas se encontraba haciendo era simplemente algo externo en su vida. Nada lo regeneró a él. Entonces, imagínense esta cena. Digo todo esto porque imagino que ellos fue tan impactante, ¿verdad? Esto que probablemente durante ese caminar desde el aposento hasta el huerto Getsemaní, ellos iban pensando, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién era este que caminó con nosotros? ¿Pero qué pasó aquí? Y Jesús, que sabe los corazones de las personas, probablemente sabían, ¿verdad?, que ellos iban pensando todo eso. Entonces Jesús llega y les dice esto, ¿verdad? Va a haber frutos. Hay ramas que tienen la apariencia externa, pero no lo son, no dan fruto. Eso me lleva a pensar en el versículo de Mateo, ¿verdad? 27-21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces Jesús, en esa noche tan dura, que yo podría decir que fue una de las noches más duras que tal vez Jesús pudo haber pasado, tantas cosas, Jesús empieza a decir la importancia de que es permanecer en Él, ¿verdad? Si leemos de los versículos 1 al 11, vemos que hay 10 veces que se repite la palabra permanecer. Y yo creo que si se repite 10 veces es porque Jesús quiere que le pongamos atención a esto. Pero antes de continuar, quisiera nada más aclarar aquí de que si realmente hay un día que nosotros empezamos a permanecer en Él, quiere decir que hubo un día o antes de eso no estábamos permaneciendo en Él. Y el hecho de que nosotros empezamos en cierto momento de nuestra vida a permanecer en Él es simplemente obra de Dios. Es una decisión que Dios desde la eternidad pasada tomó, ¿verdad? Es una decisión unilateral que podrían decir solo Dios tomó. Ahora, ¿por qué es así? No me quiero meter en ese tema, pero es algo de las cosas que también yo personalmente voy a llegar a preguntarle a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué no, verdad, otra persona, verdad? Pero si estamos aquí permaneciendo a la vida verdadera, es por puramente gracia de Dios. Y tenemos que reconocer que estamos en la verdad y que ha sido por solamente amor y misericordia de Dios. No ha habido nada que yo pueda haber hecho. Entonces, bueno, y otra cosa, a partir de que yo ya pertenezco, he sido injertado a la vida, ahí en ese momento ya yo tengo que ver. Ya en ese momento empieza, por decirlo, lo que conocemos ahorita como la santificación, ¿verdad? Ahí yo tengo mucho que ver en mi crecimiento, en mi permanencia en Cristo, ¿verdad? Es algo recíproco. Y si vemos este pasaje de Juan 15,
muchas cosas, si permanecen en mí, entonces es esto. Si permanecen en mí, es algo recíproco, ¿verdad? Es algo que yo tengo que esforzarme, ya estando en Cristo, ya estando injertado, pero que también es una promesa de que hay muchas cosas que van a pasar si yo me esfuerzo en permanecer en Él. Y yo quiero que veamos esas 6 características que este pasaje del versículo 1 al versículo 11 habla de cosas, bravo, de cosas que pasan, ¿verdad? O que deberían pasar en la vida de un verdadero discípulo de Cristo. Entonces, la primera de esas características es que una vida de permanencia en Cristo da como resultado mucho fruto. Y entonces vamos al versículo 5 y dice: el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Si nosotros le ponemos atención aquí, dice, no dice dará fruto, dice dará mucho fruto. Y yo creo que cuando ponemos a pensarnos es algo, ¿verdad?, como hasta lógico, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que si yo no estaba en la vid y de pronto he sido injertado en la vid verdadera, donde es Dios el que me plantó, donde Jesús es la vid, ¿cómo no voy a dar fruto? ¿Verdad? Sería ilógico pensar que he sido injertado al que realmente me puede dar, ¿verdad?, vida y fruto, y no dar fruto. Sería ilógico. Hablaría en contra de la naturaleza de Dios, o de lo que Dios habla en su palabra. Entonces, un verdadero discípulo debería de encontrarse en su vida teniendo mucho fruto. Ahora, dar frutos, cuando hablamos de dar frutos, no estoy hablando de evangelizar, ¿verdad? O no estoy hablando de ser maestro, o ser pastor, o liderar un grupo de jóvenes, de matrimonios, aunque todo eso podría estar debajo de la sombrilla de dar frutos, ¿verdad?, de una u otra forma. Pero yo creo que este pasaje no habla exactamente de ese tipo de fruto, sino, ¿verdad?, estudiando un poquito, pareciera que esta misma frase de dar fruto y todo es la misma que habla en Gálatas 5 de los frutos del Espíritu, ¿verdad?, que son amor, alegría, paz, benignidad, paciencia, dominio propio. Todos esos frutos deberían de ser injertados en mí, ¿verdad? Porque si pensamos que es el ADN del Señor, ¿verdad?, es eso que fluye, esa sábila que fluye desde el árbol, debería irse hasta las ramas y empezar a dar frutos. Entonces, ¿cómo veo yo en mi vida un reflejo de que soy un verdadero hijo de Dios? Empezando a ver que hay paciencia en mi vida, empezando a ver que hay alegría en mi vida, hay dominio propio, y todos los frutos del Espíritu. Ahora, por el otro lado de la cara de la moneda, ¿verdad?, si no veo una vida de donde no empiezan a ver estas cualidades, o no hay a través del tiempo estas cualidades, y es algo que debería encendernos una alarma, ¿verdad? Soy un verdadero discípulo de Cristo, estoy permaneciendo en el Señor, ¿verdad? Y muchas veces puede ser, ¿verdad?, y pienso que tal vez el problema es que no realmente hemos sido nacidos de nuevo, sino que también puede haber una falta de permanencia en el Señor. Conforme más amor, más dedicación, más tiempo permanezcamos en el Señor, más frutos vamos a tener en Él. Ahora, segunda característica que podemos sacar de este texto, y es que permanecer en Cristo significa permanecer en aquello que Él enseñó. Versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿verdad? Y voy a dejarlo hasta ahí. Jesús, ¿verdad?, a través de este pasaje nos empieza a hablar de que hay una relación entre Él, una permanencia en Él, y una permanencia en sus palabras, ¿verdad? El versículo 7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Hay una relación entre las enseñanzas de Cristo
con mi permanencia yo en esas enseñanzas. Ahora, sabemos de que la Biblia hay todo, hay doctrinas, ¿verdad? Hay teologías, hay todo, pero de nuevo es algo de que nosotros como cristianos vamos a ir aprendiendo, pero tenemos que ir permaneciendo en esas verdades. Si yo después de cierto caminar empiezo a desviarme de esas verdades, no estoy permaneciendo en Cristo. Es una señal. Y es triste porque yo creo, ¿verdad?, en mi caminar con el Señor he tenido personas a mi lado donde han asistido a la iglesia, han asistido, digamos, a noches de oraciones, han enseñado en momentos de mi vida conmigo. Y hoy en día, ¿verdad?, después de que declaraban, ¿verdad?, con su boca y todo que Jesucristo era el Señor de su vida, hoy han negado la fe, hoy han dicho que Jesús no es el que es, ¿verdad?, se han desviado, han dejado las palabras de Cristo. Tercera característica, permanecer en Cristo significa una vida de oraciones frecuentemente contestadas. Y digo porque viene en el versículo 7, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Porque si lo sacamos de contexto, y básicamente pensaríamos que Jesús lo que nos está dando acá es un cheque en blanco, ¿verdad? Ponga, diga lo que quiera y ¡pum! Y no, o sea, tenemos que ver el contexto completo y ver lo que Jesús nos está diciendo. Es que si permanecemos en sus palabras y ustedes permanecen en mí, pidan, ¿verdad?, y se les, lo que quieran y se les concederá. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar ese quieran? Y yo pensando en esto, pensé en una ilustración que tal vez nos pueda ayudar a entenderlo, ¿verdad?, un poquito. Pensé tal vez en un niño, ¿verdad?, que tiene 6 años, a los 7 ya entran a la escuela, ¿verdad?, más o menos por ahí, o desde antes. Bueno. Imagínense un niño que nunca ha ido a la escuela y ya el siguiente año ya tiene que ir, entonces ya los papás empiezan a decirle, bueno, ya otro año tiene que ir a la escuela, ¿verdad?, y tal vez el chiquito no quiere ir, tiene temor, ¿verdad?, no, lo rechaza la idea totalmente. Pero los papás que saben lo que es bueno, ¿verdad?, los papás que son más sabios que el niño y saben que es bueno para él, lo agarran de la mano, lo llevan, ¿verdad?, lo exponen a la escuela, le enseñan a los maestros, le muestran a los niños, ¿verdad?, le muestran tal vez que el lugar es bonito, que él va a aprender, ¿verdad? Entonces les toma tiempo para poder empezar a hacer que el niño cambie su forma de pensar. Y va a llegar el momento con el tiempo de que ese niño va a transformar ese pensamiento y va a empezar a querer por sí solo ir a la escuela. Entonces ya ese querer como el hacer, ya los papás lo hicieron en sus hijos. Ahora hubo tiempo, ¿verdad?, de que los papás enseñaron esto, y muchas veces el Señor es así con nosotros. Todos los pensamientos y todo lo que pasa en nosotros, muchas veces el Señor empieza a transformar nuestro pensamiento, empieza a transformar nuestro querer como lo hace. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces que conforme más permanecemos en el Señor, todos nuestros deseos, todas nuestras voluntades empiezan a ser las mismas que las de Dios. Y cuando empiezan a ser las mismas que las de Dios y pedimos conforme a la voluntad del Señor, porque es su voluntad la misma, entonces empiezan ¿verdad?, el Señor se deleita en contestar una oración porque es su deseo. Entonces hay cosas muy importantes que podemos ver aquí. El Señor responde esa oración porque es su deseo, y también porque el Señor quiere que sus hijos vean oraciones contestadas de su Padre. Y mediante oraciones contestadas, nosotros podemos empezar a confiar más en Él, a ver que tenemos un Dios fiel, un Dios que nos escucha, un Dios verdadero, ¿verdad?
es a través de todo eso. Entonces, un reflejo de una permanencia en Cristo es una vida de oraciones frecuentemente contestadas. En cuarto lugar, una permanencia en Cristo implica sentir el amor de Dios y nosotros sentir el amor por Él también. Entonces dice el versículo 9, dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. ¿Verdad? Es algo recíproco, va en dos direcciones. Cuando yo permanezco en el amor de Dios y ese mismo amor genera en mí amor por Dios, entonces todas las cosas que Dios ama empiezan también a fluir en mí. Yo empiezo a amar las cosas que Dios ama, ¿verdad? Amor por la iglesia, amor por mis hermanos, amor por ayudar a los necesitados, pero hay un amor genuino que nace en mí, que el Señor pone. Un ejemplo de esto muy fácil es cuando una pareja se enamora, ¿verdad? Yo pensaba en, tal vez una mujer no le gusta el surfing, pero como el mae es surfeador, ahora ella quiere ir a la playa a ver surfear y ya le gusta el surfing, ¿verdad? Son las cosas que ya empiezan a fluir naturalmente porque hay un amor entre ellos. Entonces, si tú permaneces en Dios, de repente empiezan a fluir cosas. Ya venir a la iglesia ya no es algo tal vez aburrido o es algo que lo hago a la fuerza, sino es algo que siento un deleite por ir a la iglesia. Hay que ir a adorar al Señor. Hay alegría en mi corazón. Ya tal vez ir a orar, ¿verdad? En las noches de oración ya no es algo como, ay, dura un montón. Y no, sino que siento esas ganas de que el Señor nos escuche, de que el Señor, ¿verdad? Transforme los pensamientos, que el Señor transforme los corazones. Ya hay una alegría, ¿verdad? Ya tal vez el leer su palabra ya no es algo como de que me duermo, sino que voy, ¿verdad? Sabiendo de que es miel a mi paladar. Siento que es rico, ¿verdad? Pasar un tiempo con el Señor. Yo quiero animarlos, ¿verdad? Porque como decía al principio, tal vez muchas de estas cosas no son falta de amor, no son falta de, sino son falta de que nosotros permanezcamos en el Señor, ¿verdad? Quinto lugar, permanecer en Cristo es caminar en obediencia a sus mandamientos. Versículo 10: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí Cristo de nuevo empieza a haber una relación entre la obediencia o mi obediencia con la permanencia en Cristo. Esto implica que entre yo paso más tiempo con Él y empieza a haber deseos, sus voluntades en mí y hay amor por Él, naturalmente yo le obedezco. Es un deseo para mí obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Ya no es una carga para mí. Pensaba en aquel versículo que dice: mi yugo es suave y mi carga es liviana, ¿verdad? Ya no soy yo solo cargando con eso. Y como decía Dani la vez pasada, es como cerrando un portillo. Tal vez yo puedo estar aquí cerrando el portillo, pero llega un momento donde me canso y lo suelto, ¿verdad? Porque no me encuentro haciendo, sino siendo un verdadero discípulo. Y sexto lugar, para terminar, es que una permanencia en Cristo consiste en una vida de gozo. Versículo 11 dice: les he dicho todo esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Verdad? En otras versiones cambia la palabra alegría por gozo. Me gusta más esa palabra. Entonces mi permanencia en Cristo debiera resultar en una forma natural de que haya un gozo en mi vida. Ahora alguien podría decir: no, pero ¿cómo alguien va a permanecer siempre en ese gozo? ¿Verdad? Yo he conocido cristianos que tienen sus días malos. Y sí, es cierto, pero no han permanecido, ¿verdad?, por mucho tiempo en ese gozo. Es contradictorio, porque cuando uno piensa
cuando una persona, un cristiano, ¿verdad?, sabe lo que Cristo hizo por él, esto debería causar un gozo en su vida. Cuando una persona sabe, entiende en su vida que Cristo murió, ¿verdad?, que fue clavado en la cruz, recibió toda la ira de Dios, y que ahora hay vida en mí, hay libertad, y que tengo, ¿verdad?, voy a vivir una vida eterna en el Señor, y que hay una esperanza. Eso debería causar un gozo en nosotros, de que ya todos mis pecados fueron arrojados al mar, al fondo del mar. Ya no hay una carga sobre mí, ya no hay una vergüenza, ya no hay una culpa. Entonces debería haber un gozo. Una persona que dice ser cristiana, pero vive una vida de amargadura, digamos, de aflicción, de tristeza, deja mucho que pensar. Para cerrar, me gustaría decir que si hay algo en que nosotros podamos estar seguros, es que todos nosotros aquí hoy tenemos algo en común. Y ese algo en común es que nosotros deseamos dar frutos buenos para la gloria de Dios. Yo creo que este versículo, como les dije al principio, es un llamado a nosotros, ¿verdad?, animarnos y a pensar y a examinarnos cómo está nuestra permanencia en Cristo. ¿Estamos realmente teniendo una relación genuina con nuestro Dios? Quiero animarlos también a recordar que el hecho de que yo he sido injertado y ahora permanezco en Cristo no es algo de nuevo que nosotros hayamos hecho. El Señor lo hizo todo por nosotros, para que nosotros estuviéramos pegados a la única y verdadera vid. No hay más vides, solo hay una, y una verdadera. Es la única que nos puede dar vida eterna, vida en abundancia, alegría, gozo, paz. Y de ahí podríamos empezar a decir un montón de cosas. Y si usted está hoy en Cristo, usted pertenece a esa vida. Esta semana tuve mis luchas, ¿verdad? Me costó demasiado enfocarme, me costó demasiado concentrarme. Han pasado cosas buenas en mi vida últimamente, con el nacimiento de Fío, y me encanta verla, y me desconcentro. Y me costó mucho poder encontrar, como les dije al principio, también cuando es tema libre, me costó mucho poder encontrar un texto que pudiera exponerles a ustedes hoy. Y por un momento llegaron pensamientos a mi vida de que era como, usted no tiene que hacer esto, ¿verdad? Le contaba yo a Mercy, usted no debería estar ahí parado, usted no es un hijo de Dios, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces luchamos con eso en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes recuerden que nuestra permanencia es eterna. Si ustedes están en Cristo, ustedes están en un lugar seguro. Yo quiero cerrar con ese versículo 5 que no hablé hoy, y es que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y gloria a Dios por eso. Oremos. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, porque este texto nos recuerda de que hubo una vid, que tú pusiste todo en ese pueblo de Israel para que diera frutos y frutos buenos, Señor, pero el pecado hizo que esa vid no diera frutos buenos, Señor. Y hoy quiero, Señor, traer este texto y ponerlo a la mesa, Señor, y que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y que recordemos de que solamente tú eres la única y verdadera vida que existe, Señor, que solo tú nos puedes transformar y llevarnos de un mundo de tinieblas a un mundo de luz, a un mundo de vida donde va a haber gozo, alegría, descanso,
Señor, tú eres nuestro pastor, tú eres la puerta, tú eres el camino, la verdad y la vida, tú lo eres todo para nosotros. Señor, yo te pido que podamos permanecer en ti, que podamos esforzarnos, Señor, cada día en permanecer en ti, crecer en tu palabra, permanecer en tu doctrina, Señor, permanecer siendo fieles a ti. Que tú lleves tu ADN, Señor, que viene desde tu tronco hasta las ramas y que demos mucho fruto, Señor. Que haya un agrado en que tú nos veas a nosotros hoy como iglesia y que esta iglesia, Señor, se mantenga, persevere y dé buenos frutos, Señor. Oramos, Señor, para que tú transformes esta semana, Señor, nuestros corazones y que nos recuerdes, Señor, de que lejos de ti, apartados de ti, no podemos hacer absolutamente nada. Te necesitamos, Dios. Oramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.